El título del mensaje de hoy es, para los que toman nota, el título es El rechazo del rey. El rechazo del rey. En estos días, no sé si vieron las noticias, la reelección del presidente Putin de, de los Estados Unidos de Rusia o la Unión Soviética. Eh, Putin ganó las elecciones libres y democráticas, ¿verdad? No, todos sabemos que no. Todos sabemos que hace un tiempito mandó matar a unos de los opositores, apareció muerto por ahí en la cárcel. Y otros que estaban, o sea, él es un dictador y ya va para su cuarto mandato, creo, cuarto mandato. O sea, lleva más de 20 años ahí en el poder y no quiere soltarlo. Y tiene ínfulas de dueño de Rusia, de uno de los grandes hombres poderosos. Y no se contenta con tener todo lo que tiene, sino que quiere otro país. Y entonces hizo la guerra ¿con quién? Ucrania. Miles de muertos y no le importa. Porque todo en su mente es tener, ¿cierto? Putin no es el hombre que uno desearía para que gobernara un país. No, por supuesto. Y tenemos aquí al ladito nuestro, por el lado occidental de Colombia, una cosa parecida, ¿verdad? Y también tenemos un presidente en Centroamérica, uno que es cristiano. ¿Sí? ¿Quién es? Bukele, ¿verdad? Es cristiano. Y no le da miedo hablar de Dios, y no le da temor decir que no va a aceptar en el país. Por ejemplo, hace poquito, abiertamente dijo, no voy a aceptar en este país la enseñanza en las escuelas de la ideología de género que va en contra de Dios. Y así, y está limpiando el país. Entonces tenemos presidentes de toda clase, pero sin embargo, ¿qué presidente de esos va a garantizarle al país paz, prosperidad, bienestar, un país sin violencia, un país en paz? ¿Existe uno? En la Biblia hubo un rey de Israel que su gobierno fue de los mejores gobiernos que hubo, con bastante prosperidad, paz, etcétera. ¿Alguien sabe cuál fue ese? Duró 40 años ese reinado. Y fue de mucha paz, de mucha prosperidad. ¿De quién? Salomón. El reinado de Salomón. Salomón trajo un reinado de paz, de mucha prosperidad. Fue como en los puntos máximos de Israel. Pero ¿cuánto le costó llegar a eso? Le costó 40 años de su padre, David, de guerras, de, de, de volverse una nación poderosa y subyugar a todos sus enemigos alrededor. Entonces le costó. Pero ¿cuánto duró esa paz? Digamos que unos 40 años más o menos. Y después volvió a lo mismo. Volvió a lo mismo. Entonces, definitivamente, tenemos esperanza de alguien que gobierne el mundo o que gobierne nuestro país, que nos traiga paz, seguridad, prosperidad. Puede tener las mejores intenciones, puede tener el mejor plan y programa de gobierno con las cosas más lindas que pueden escribirse en el papel. Puede proclamarse la paz total si quiere y llamarla así, pero jamás se va a lograr. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la razón? Porque el corazón del hombre está corrompido. Hay corrupción en toda parte. En toda parte hay corrupción. Hablaba con alguien en estos días que me decía, yo no quiero volver a una iglesia cristiana porque es que hay muchos hipócritas y mucha gente que yo pensaba que en una iglesia cristiana se iba a encontrar gente buena. Y yo le dije, pues el día que usted entre a una iglesia que la encuentre buena, ese día se daña. Si es que la encuentra, porque no la va a encontrar.
También en la iglesia cristiana está compuesta de pecadores, que de corazón muchos de nosotros buscamos hacer las cosas lo mejor que pueda, pero siempre estamos pecando y errando, ¿verdad? Entonces no hay garantía. Entonces pongámonos a llorar todos, porque no hay esperanza, no hay garantía. ¿Qué podemos hacer? Ni presidente cristiano puede lograrlo, ni dictador puede lograrlo. No hay un hombre que pueda traer eso. Sin embargo, la Biblia nos dice que sí, que hay esperanza, que sí hay una promesa, que así hay un hombre que es capaz de gobernar el mundo y traer paz, prosperidad, bienestar, seguridad. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Él es. Y fue anunciado desde antes. En las sinagogas judías, antes de que Cristo llegara, en todas las sinagogas judías, los maestros, los rabinos, sacaban las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, de Zacarías, etcétera, y le explicaban al pueblo: viene un Mesías, viene un rey, viene un hombre enviado de Dios que va a traernos prosperidad y paz. Y toda la gente decía: sí, lo esperamos, porque estamos cansados de Roma que nos oprime, estamos cansados de los babilonios que nos oprimen, estamos cansados de los asirios que nos vienen y nos oprimen, de los filisteos que nos hacen la guerra todo el tiempo, estamos cansados. Sí, necesitamos un hombre grande, pero los maestros decían: sí, y viene un Mesías, será más grande que Salomón. Si Salomón fue el rey que nos trajo más prosperidad, este hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, Él nos va a traer. Y entonces, esta mañana estaba leyendo Isaías 40, 41, 42, 43. Y todos esos capítulos nos hablan de eso, nos hablan de la promesa de Dios, de un hombre que va a venir, un Mesías que va a venir y va a gobernar el mundo y lo va a levantar y lo va a cambiar. Sí. Y Jesús llegó al mundo. Pero entonces llegó no como todo el mundo lo pensaba. ¿Cómo lo pensaba todo el mundo? ¿Que dónde nacería? Si es un rey, ¿dónde nacería? En un palacio. ¿Y dónde nació? En un pesebre. Si es un rey, ¿dónde se criaría? En la ciudad capital, en Jerusalén, en el palacio, y educado para ser rey. ¿Y dónde se crió? ¿En dónde se crió? En Nazaret, una de las ciudades más despreciables de Israel. Alguien dijo: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo una persona acerca de Cristo, cuando dijeron que él venía de Nazaret. Y si va a ser un rey, entonces, ¿qué programa político tiene? ¿Con quién se va a juntar? Con los políticos, ¿cierto? Con los dirigentes. ¿Y con quién se juntaba? Con las prostitutas, con los cobradores de impuestos que eran despreciados, con los pobres, los cojos, los ciegos, los leprosos, con los encarcelados, con los pecadores. Es más, se logró un grupo de 12 de los mejores que habían en Israel, ¿verdad? Y uno le salió traidor. Entonces no, o sea, parece decepcionante, pero Jesús era el rey. Si ahí venía, era el rey, ¿verdad? Entonces Jesús vino y empezó a predicar el reino. Dijo: el reino de Dios ha llegado. Y él entonces, ¿qué era? El rey. ¿Por qué el reino de Dios había llegado? Porque el rey había llegado y venía a establecer su reino sobre la tierra. Y eso, así empezó predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntase en todos, arrepiéntase, el reino de los cielos ha llegado. Él venía proclamando el reinado. Los fariseos un día le preguntaron: ¿dónde está el reino de Dios? Se va a manifestar. Y Jesús les dijo: el reino de Dios está entre vosotros. No digan por acá, por allá, no, aquí está entre ustedes. ¿Por qué? Porque estaba
El rey trae el reino de Dios. Entonces, evidentemente, Jesús caminó esos 3 años y medio. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se manifestó? Predicando con grandes enseñanzas que dejaban a la gente, wow, decían, este no predica como esos fariseos que hablan de muchas cosas, no, él predica con cosas que tocan el corazón y lo hacen a uno vibrar. ¿Y qué más hacía? Milagros. Con unos poquitos panes y unos peces, alimentó una vez a 5,000 y otra vez a 4,000. 2 veces hizo un milagro de multiplicación. Caminó sobre el mar. No, cosas increíbles. Convirtió agua en vino. Eso le gustaría a ciertas personas, ¿no? Que ese milagro se repitiera varias veces. Hizo cosas grandiosas Jesús. Y luego sanaba por miles. Todos venían y sanaba ciegos, cojos, leprosos, paralíticos tirados en el piso, se levantaban, caminaban, glorificaban a Dios. Hasta una niña que se había muerto la resucitó. Hasta su amigo Lázaro. Él esperó que se muriera. Le dijeron, Lázaro, tu amigo está enfermo. Vamos, lo llamaron. Y él le dijo a los discípulos, quedémonos acá. Y todo, pero si tu amigo está enfermo, quedémonos acá. Que esta muerte, él no va a morir, va a dormir. Y efectivamente, fue de los últimos milagros que Jesús hizo, fue la resurrección de Lázaro, que causó una gran conmoción. Es más, dice la Escritura, que los fariseos no solamente querían matar a Jesús, sino que ahora querían matar a Lázaro. Pobrecito, resucitado y ya tiene boleta de captura. Ya lo quieren matar. Entonces, ¿de qué les sirvió que lo hubieran resucitado? Entonces Jesús está en un punto, en ese momento está en un punto alto, porque hay una gran expectativa dentro del pueblo. Mira, y todos se preguntaban, ¿este será el Cristo? ¿No es el Cristo? ¿Se acuerdan el domingo pasado, cierto? Vimos eso, como algunos decían, pero es que es un endemoniado. Y otros decían, no, es el Hijo de Dios. Es Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, que tiene ese título, Dios con nosotros. Así que en ese momento, pues había, ¿cómo se imaginan que estaba la nación y más la ciudad de Jerusalén? O sea, ¿este será el Cristo? ¿Va a traernos la paz y gobernar? ¿Qué va a hacer? Está haciendo milagros, acaba de resucitar un muerto de 3 días de muerto. Y todo el mundo está en una conmoción tremenda. Ya han pasado 3 años y medio de su ministerio. Y un domingo como hoy el mundo cristiano está celebrando hoy, ¿qué está celebrando? El Domingo de Ramos. Y los arqueólogos, los que han estudiado los tiempos, sí, están de acuerdo que fue un domingo, más o menos en esta fecha, entre marzo y abril, un domingo, o sea, después del día de reposo, Jesús va a entrar a Jerusalén. Vamos a leer entonces Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 28. Entonces dice ahí, Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Pues, ¿para dónde iba? Para Jerusalén. Ahora, en ese momento los discípulos le habían dicho, si usted lee antes, le habían dicho, no vayamos a Jerusalén. O sea, está todo muy peligroso. Hemos oído que los líderes judíos le tienen boleta de captura. O sea, ya lo tienen fichado y lo quieren
agarrar y lo quieren matar. Y los discípulos, pues obviamente decían, y nosotros los discípulos de él, a ver, ¿cuál va a ser nuestra suerte? Pues seguramente vamos a terminar encarcelados y muertos también. Y todo el grupo estaba nervioso por ir a Jerusalén. Pero se acercaba, ¿qué fiesta? La Pascua. Y la Pascua era, en la religión judía o en la ley de Moisés, era obligatorio para cada hombre en el país, por lo menos el hombre, tenía que ir al día de la Pascua en representación de su familia. Pero obviamente muchos iban con su esposa y sus hijos, especialmente los mayores de 12 años, porque a los 12 años podían ingresar al templo y participar activamente. ¿Se acuerdan que Jesús no fue sino hasta los 12 años, verdad? A los 12 años fue que sus padres los llevaron a la celebración de la Pascua, precisamente. Entonces ¿se imaginan cómo está la ciudad? ¿Está qué? Llena. Está llena de gente que viene de todas partes y hay multitudes. El templo está lleno, la gente trayendo los sacrificios, las ofrendas, entrando al templo. Los sacerdotes tienen mucho trabajo, mucho trabajo, recibiendo a la gente, haciendo los sacrificios, incienso. Había mucha actividad. Y la ciudad estaba llena de gente, porque eso era normal en esta festividad de la Pascua. En la Pascua, ¿qué se hace? ¿Cuál es la cosa principal de la Pascua? La celebración de cuando el pueblo de Israel fue liberado. Y lo principal que se hacía, ¿qué era? Comerse un cordero, matar un cordero, reunirse en las casas y comer el cordero. Había que comer el cordero. Y por supuesto, en el templo había muchos sacrificios, había muchas actividades, los coros salían a cantar y bueno, muchas cosas que sucedían ahí. Pero lo principal era la muerte del cordero. El viernes, antes del día de reposo, el viernes cada familia tenía que reunirse a comer un cordero en representación del cordero que murió para liberar al pueblo de Israel. Entonces esa era más o menos la situación, y Jesús va camino a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Hay mucha gente, pero entre todos, ¿de qué están hablando? Del rabí, de ese rabí Jesús, que algunos dicen que sí es el Mesías, otros dicen que no, que hace milagros, que hace grandes. Esa era la situación. Y por otro lado, los fariseos, los ancianos, los líderes del pueblo, ¿qué pensaban? Tenemos que matarlo, porque se nos volvió una amenaza. Este hombre es una amenaza. Ya no sabían qué hacer con él. Y esto es lo que significa. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, pero había toda esa tensión en esa situación. Versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Monte de los Olivos, si usted va a Israel, el Monte de los Olivos es una gran montaña, no es un montecito pequeño, sino es una cadena de montañas. Y ahí en los Montes de los Olivos hay varias poblaciones en esa montaña. Y desde ahí, desde el Monte de los Olivos, se ve la ciudad a lo lejos. Es como verla aquí desde, ¿cómo se llama? Allá arriba. No, Monserrate no. Desde La Calera, ¿cierto? Desde La Calera ya, una montaña ya, así. Entonces el Monte de los Olivos, hagan de cuenta una montaña ya, y desde allá se podía ver la ciudad de Jerusalén. Entonces viene Jesús con sus discípulos, vienen caminando y van pasando por el Monte de los Olivos, que es esa gran montaña, y ahí hay 2 poblaciones, Betfagé y Betania. Betania nos acuerda de quién? Lázaro, Marta y María, que eran sus amigos que vivían ahí, cerquita, muy cerquita a Jerusalén, muy cerquita a Jerusalén. Y
Entonces Jesús los envía a... ¿Los envía a qué? Ah, todavía no hemos leído eso. Entonces dice, envió 2 de sus discípulos, versículo 30, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, o sea, el burrito, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Muy bien, hasta ahí. Primer punto del mensaje. Proclamación del rey. Este es el punto donde está todo listo para que Jesús sea proclamado como rey delante de toda la gente, de toda la gente. No, perdón. Primer punto del mensaje, preparando el burrito. Ese es el primer punto. Preparando el burrito. Ahora, si vamos a pensar en un rey sobre qué animal entraría montado. Un caballo. Un chaperón, de esos grandes, gordos, así, fuertes, ¿cierto? Con una, sí, un perchero. No, pero digo, se me olvidó, con una montura bien elegante, ¿cierto? El rey, ahí sobre pero no, fíjase que se está preparando, ¿qué? Un burrito. Pero claro, se está preparando un burrito grande, gordo, ¿cierto? Fuerte, ¿sí? No, un burrito pequeño. Dice ahí que uno que no hubiera sido montado nunca. O sea que está jovencito el burrito. El burrito está muy contento. Dice, uy, me escogieron a mí. O sea, de todos los burros que hay en Israel, me escogieron a mí. Y se fue contento el burro. Se despidió de su familia. Chao, que el Señor me necesita. El burrito se fue contento. ¿Por qué Jesús escogió un burro? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué el Señor? Él dice que vayan y allá hay un burrito, agárrenlo, y si alguien les pregunta, digan que el Señor, eso es todo, el Señor lo necesita. Y sí, efectivamente, los dos que fueron estaban desamarrando el burro, y salió el dueño. Ven, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué el Señor lo necesita? No sé, posiblemente eran discípulos de Jesús, los dueños, no sé, pero eso fue lo que pasó. Y se llevaron el burrito va todo contento. Pues a mí me escogieron, era un burrito. ¿Por qué un burrito? Si Jesús se va a proclamar rey, ¿por qué un burrito? Si los caballos son para los ricos, los caballos son para los guerreros, los grandes. Un burrito ¿para quién es un burrito? Para los pobres. Los pobres tienen burritos. ¿Y un burrito es símbolo de qué? De humildad, de sencillez. Un burrito es un animal de carga. Jesús quiere ir en un burrito. Él tenía todo preparado en un burrito. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la primera característica que vemos de este rey? Él nació en un pesebre, él se crió en un pueblo pequeño, él salió y vestía vestiduras sencillas, no como los grandes reyes, no. Se juntaba no con los poderosos, sino con los más sencillos. Entonces este rey necesitaba ¿qué? ¿Un burro o un caballo? Era lo lógico. Qué bonito. Este rey viene en un burrito. Y el burrito está muy contento de que lo llamaran a él. ¿Por qué Jesús hizo eso? Mateo nos dice, hablando del mismo texto, de la misma historia, porque era necesario que se cumpliera una profecía.
Miremosla. Zacarías capítulo 9. Zacarías está ahí unas hojitas atrás, antes de Mateo. El profeta Zacarías vivió más o menos en el año 650. El profeta 650 antes de Cristo. Eso quiere decir que esta fue una profecía con muchos años de anticipación. De Zacarías capítulo, ¿qué dije yo? 9, versículo 9. 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Jerusalén es llamada hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, o sea, un burrito, jovencito, hijo de asna. Entonces, ¿qué estaba cumpliendo Jesús? Una profecía que decía que él iba a entrar en un burrito. Y eso es lo que Jesús hizo. Entró en un burrito. Entonces la pregunta es, bueno, entonces prepararon el burrito y ¿qué más hicieron? Le pusieron unos mantos encima del burrito. O sea, no lo ensillaron ni nada, unos mantos, y Jesús se montó en él. Le ayudaron a Jesús móntese, y Jesús se montó en él. Ahí. Y ahí veía. Y arrancaron a andar. Jesús en el burrito y todos sus discípulos, sus 12, pero dice ahí el texto, en otros, que lo acompañaba una multitud de discípulos y de gente curiosa que iba ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿La gente lo va a recibir como rey? ¿Lo van a reconocer? ¿Lo van a coronar? ¿Se postrarán ante él y lo recibirán como un rey? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar? Él entra a Jerusalén y en la antigüedad los grandes reyes hacían esos desfiles también para entrar a la ciudad y ser recibidos todo el mundo y lo proclamaban, ¡viva el rey! Y todo el mundo se inclinaba ante el rey. ¿Eso es lo que iba a pasar con Jesús? ¿Sabe la pregunta? ¿Qué va a pasar con Jesús? Entonces vamos al segundo punto. Proclamando al rey. Versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hasta ahí, segundo punto, la proclamación del Rey. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí lo estaban proclamando como Rey? ¿Sí o no? ¿Se inclinaron ante él? Sí. Le echaron en otro, aquí no, en Lucas no dice, pero en otros dice que cortaban ramas y las echaban a los lados para hacer como un camino, ¿cierto? Y también gente se quitaba la capa. La capa era lo que normalmente ellos llevaban encima de la túnica. Se quitaban las capas y las echaban en el camino para que el burrito pasara. ¿Ustedes se imaginan lo contento ese burrito? Nunca había caminado sobre capas. Y así todo el mundo lo aclamaba. Ese burrito estaba, pero encantado. Dijo, no, yo no pensé que esto me fuera a pasar a mí. Que todo el mundo me aclamara y que todo... No, ese burrito estaba encantado. Entonces ahí va. Entonces pregunta, ¿lo aclamaron sí o no? Sí. ¿Lo recibieron como rey? Sí. ¿Se inclinaron ante él? Sí. Sí. Si aquí está diciendo que sí. ¿Y qué decían todos? Pero dígalo duro. ¿Y qué más decían? Entonces cada uno diga esas palabras, pero duro, o sea, que se forme una algarabía acá. Vamos, díganla todos.
No, pero no parecía a ustedes que quisieran que el rey llegara. Haga de cuenta que Jesús está viniendo, está llegando acá. ¿Cómo lo recibirían? ¿Qué le dirían? ¿Cómo lo gritarían? Y lo repetían una vez y otra, y todo el mundo cantaba. En otro evangelio dice que los más felices eran ¿quiénes? Los jóvenes, que los jovencitos hacían algarabía y cantaban y todo el mundo estaba feliz. La proclamación del rey. El rey ha llegado, las profecías se van a cumplir, el Mesías ha llegado. Increíble, o sea, esto que está pasando es lo mejor que pudiera pasarle al pueblo de Israel. Vamos al Salmo 118, porque la pregunta es, ¿por qué la gente decía esas palabras? ¿Por qué la gente cantaba eso y proclamaba eso? Vamos al Salmo 118. 118, versículo 26. El Salmo 118, versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Se fijan esas palabras? Ellos estaban repitiendo esas palabras. Miren en el Salmo el versículo 22, 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿A quién se refiere eso? A Cristo. El apóstol Pedro menciona ese versículo diciendo este versículo se refiere a Cristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Pues resulta que este salmo, el Salmo 118 y otros dos salmos hacia atrás, se llamaban, entre los judíos se llamaban los salmos de ascenso. Los salmos de ascenso se llamaban. ¿Cuándo los cantaban? Porque los salmos eran canciones, no eran solo escritos así, sino, ¿qué significa la palabra salmo? Alabanza, himno, canción. Entonces todo esto era cantado. Y estos salmos, pero especialmente el Salmo 18, se llamaba el cántico o la canción de ascenso. Lo cantaban todos los peregrinos cuando iban llegando a Jerusalén. Era la canción que cantaban. Cantaban todo el salmo, porque el salmo es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla del Mesías, del Cristo. Entonces, cuando la gente está proclamando, ¿cómo fue que proclamaron? Otra vez. Lo estaban repitiendo del Salmo 118 y están cumpliendo ahí otra profecía del Salmo 118 y diciendo y reconociendo el rey. ¿Qué les parece eso? Pero se acuerdan que esta misma expresión, gloria a Dios, ¿les suena? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando nació en Belén, una multitud de ángeles se le presentó a los pastores. ¿Y qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Era una expresión. Entonces, cuando el rey nació, los ángeles cantaron. Y ahora cuando el rey se está presentando y entrando a Jerusalén, ¿quiénes están cantando? Los peregrinos, la gente, sus discípulos. Todos están proclamando a Jesús como rey. Entonces pregunto, ¿sí hubo proclamación del rey? ¿Sí lo aceptaban como rey? Sí, hasta ahí vamos bien. El plan va bien. La pregunta es, ¿el pueblo, la nación toda, se rendirá a Cristo? ¿Se someterán a la voluntad del rey?
Lo recibirán, lo proclamarán, permitirán que el Mesías venga y los libere y les traiga toda la prosperidad prometida. Esa es la gran pregunta. Entonces viene mi tercer parte del mensaje. El primero fue preparando el burrito. La segunda fue proclamando al rey. Y el tercero es procurando su muerte. Y entonces eso leemos. ¿Dónde quedamos? En el 38, ¿verdad? Vamos al 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él va bajando por el monte de los olivos, y ¿qué les dije que se ve desde allá? Toda la ciudad, así. Y cuando él va bajando y ve toda la ciudad, ya está cerca, unos fariseos que están ahí metidos. ¿Quiénes son los fariseos? Los líderes judíos, los religiosos, los maestros, los líderes políticos, religiosos y sociales. Porque en Israel los fariseos y ellos tenían las funciones políticas, sociales y religiosas al mismo tiempo. Y conformaban lo que se llamaba el Sanedrín, 71 hombres, entre ancianos del pueblo, príncipes, fariseos, escribas, saduceos, representación de todos. Había un Sanedrín que gobernaba, y ahí estaban unos de ellos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Que se callara. Que ahí está muy resumido lo que le dije. Seguramente no le dijeron esas palabritas solamente. El mensaje fue más largo, pero obviamente el evangelista solo pone lo que indica. ¿Pero qué creen que estos hombres le dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen, manda que se callen? ¿Qué están diciendo la gente? Es el rey, es el Mesías. ¿Y ellos qué le dicen? ¿Por qué? ¿Qué están mostrando los fariseos? Que no lo reconocen, que no está recibido, que no está bien. Al contrario, están instigando a la gente para que lo maten, para que lo entreguen. Entonces fíjese que, aunque mucha gente, pero especialmente sus discípulos y gente pobre que estaba con ellos, lo proclamaron rey, pero ¿quiénes no? Los líderes, los ricos, los poderosos de Israel no querían nada que ver con Jesús. Rechazado, no lo queremos. Manda a callar a todos, le dijeron. ¿Y qué les respondió Jesús? Si yo los mando callar, las piedras proclamarían. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase? Que si los seres humanos no reconocen a Cristo, la creación misma lo reconoce. Nos acordamos del Salmo 19, que dice que un día emite voz a otro día y toda la creación habla de Cristo y de su poder y su grandeza. La creación misma muestra la grandeza de Dios. Cuando los pajaritos cantan, para Dios son alabanzas. Cuando el león ruge, es como una alabanza a Dios. Cuando los rayos dan, es el poder de Dios. La creación toda le canta a Dios y reconoce el poder de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo, miren, si los hombres no me reconocen, la creación no la pueden callar. Es lo que Jesús está diciendo. Pero mira, ¿qué pasó? Cuando ya va bajando y ve la ciudad, para. ¿Y qué le pasa a Jesús?
¿Qué siente? ¿Qué siente? Tristeza. ¿Y qué hace? Llora, pero llora. Empieza a llorar. Empiezan sus lágrimas a caer. El rey está entrando en un burrito. La gente lo está proclamando, pero el rey sabe lo que va a pasar. Y el rey para ahí con su burrito y se queda mirando la ciudad. Y se estremece en espíritu, en su alma, en su corazón. Tal vez alguien lo pudiera entender cuando sufre, por ejemplo, por un hijo rebelde, bien rebelde. El corazón está dolido, un hijo que hace cosas malvadas, que hace cosas terribles. Y lo mira y el dolor del padre, el dolor de la madre es tan profundo, las lágrimas. Eso es lo que Jesús estaba sintiendo al mirar la ciudad y el pueblo. Y llora. ¿Y qué dice? Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el rey, este es el día. ¿Se acuerdan que en el Salmo 118 cantaban, este es el día que hizo Jehová? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el día que hizo, este es el día. Jesús está diciendo, este es el día, el del Salmo 118, este es el día. Algunos intérpretes de la Biblia interpretan el Salmo 118, este es el día, con el día de la muerte de Cristo, pero no es correcto. Este es el día en Mateo 10, en Salmo 118, ¿cuál es el día? Este domingo en que Jesús es proclamado rey, ese es el día de la visitación, el día de la manifestación del rey, el día que la nación toda tenía la oportunidad de recibir al único y magnífico rey que podía traer el cambio total y traer paz, prosperidad, bienestar, seguridad y hacer de Israel el país más hermoso y hacer que desde ahí, desde Jerusalén, como Jesús dijo, un poquito después, entró al templo, ¿cierto? Hizo la segunda vez que limpió el templo, ¿cierto? Es lo que pasó después cuando Jesús llega en su burrito, se baja, entra al templo y hace una segunda limpieza del templo. Y dice, ustedes han hecho mi templo es casa de oración para todas las naciones. ¿Y ustedes la han hecho qué? Cueva de ladrones, vendiendo cosas acá y haciendo mercado y todo eso. No, ustedes la han dañado totalmente. Y Jesús con el alma y el corazón dolido, herido, con celo del celo de Dios. Y allí vemos a Jesús entonces bajando por el monte, viendo la ciudad y llorando sobre la ciudad. Oh, si tu ciudad, si tu pueblo conocieses quién soy yo y qué vengo a traer, si me recibiesen, este es el día de tu visitación, les dijo, pero ustedes están ciegos, no lo entienden, y hace una predicción, ahí hace una profecía. O sea que él solamente no está llorando por ver la condición espiritual del pueblo y de los grandes líderes, sino que está viendo lo que en pocos años le va a pasar a la ciudad. Y dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes se estrecharán. ¿Pasó eso o no pasó? Cuando Jesús está hablando, ¿qué año es? El año 30. Con exactitud el año 30. Según los arqueólogos y los que han estudiado, es el domingo, vamos a poner una fecha tentativa, domingo 3 de abril del año 30. Es lo que está pasando acá, año 30. En el año 70, 40 años después, los romanos, el ejército romano entró a la ciudad porque hubo una revuelta tratando de libertarse Vino el ejército romano, rodeó la ciudad, estuvo por varios meses rodeando la ciudad sitiada y finalmente entraron y tumbaron
Todos los muros los acabaron. El templo, como por dentro el templo tenía ¿qué? Oro. Quitaron piedra por piedra para quitar el oro. Y se cumplió la profecía de Jesús que dijo: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y exactamente pasó eso en el año 70. Del templo no quedó una piedra, y de las murallas de la ciudad las sacaron todas, y todo el ejército romano hizo un terraplén con las piedras, hizo un terraplén para llegar hasta el mar. Por el mar rellenaron para llegar a cierto sitio, como una estrategia militar, y tumbaron todas las piedras de Jerusalén, hicieron todo eso y construyeron como una carretera así, pasando por dentro del mar, y metieron piedra, 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 y acabaron con la ciudad. Y en el año 70 se cumplió eso. Cuando Jesús estaba bajando la montaña del Monte de los Olivos y mirando la ciudad, que estaba viendo, ¿qué capacidad tenía él? De ver el futuro. ¿Y qué estaba viendo? Muerte y destrucción. ¿Y qué más estaba viendo? Que hoy, el día que podían recibir al rey y proclamarlo rey, y no iba a pasar lo que iba a pasar ese día que estaban haciendo, la nación lo estaba rechazando. Solo unos pocos, una multitud pequeña del pueblo, sí, lo proclamó: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, sí. Pero la mayoría de gente, especialmente los ricos, los poderosos y esos, no. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban tramando? ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo hacemos para matarlo? Eso es todo lo que estaban pensando. Jesús lloró. ¿Saben? Jesús está llorando también hoy porque hay personas que están rechazando a Jesús. No lo quieren de rey en sus vidas. ¿Saben? Los fariseos no querían a Jesús como rey. ¿Por qué? Porque ellos querían ser los reyes. Se veían amenazados por Jesús. No veían que Jesús venía a traerles era paz, bienestar. Y saben que hay muchas personas, y tal vez hay aquí personas que no quieren a Jesús en sus vidas. Creen en Jesús y dicen: sí, Jesús, yo creo, incluso moriría por lo que creo. Pero en realidad no quieren a Jesús como rey en sus vidas. No están dispuestos a cosas que dice la palabra, les resultan, cosas que el rey ha dicho, les resultan muy ofensivas. Y les cuesta, dicen: no, no me voy a someter al rey en esto que dice. Cuando el rey lo que quiere traer es ¿qué? ¿Qué quiere traer? Paz, vida, y vida en abundancia. Quiere bendecir las vidas de personas. Quiere que vivamos felices, llenos, plenos. Eso es lo que uno encuentra en Jesús. Pero sabe, hoy que se proclama el día de Ramos y se recuerda ese evento que pasó, hoy miles siguen siendo fariseos, saduceos, que rechazan a Cristo y no lo quieren. Creo que en todo esto, el más triste de todos, ¿quién fue? El burrito. El burrito. Porque ¿saben qué le pasó al burrito? Jesús se bajó y devolvieron al burrito allá, y cuando él llegó allá, los otros animales le preguntaron: ¿cómo te fue? Yo no, pues yo estaba muy contento y todo el mundo me aplaudía. Pero cuando me di cuenta, era que no era mí, era el rey. Imagínense que yo llevaba un rey encima mío. Pero el rey se bajó y no pasó nada. Entonces vengo muy triste, dice el burrito. Vengo muy triste, decepcionado. O sea, fue una experiencia bonita por un lado, pero muy triste por otro lado. Pero el más triste hoy es Jesús, que mira, así como miró desde el Monte de los Olivos, la ciudad de Jerusalén, Él mira los corazones de los hombres, y hay muchos que no quieren, lo rechazan y no quieren a Jesús como rey. ¿Es Jesús hoy tu Salvador?
¿Es Jesús tu rey? Él viene a traer vida, viene a traer su reino. Y las promesas que están en la palabra de Dios, como estuvimos meditando en el tiempo de la cena del Señor, una bonita meditación pensando en las promesas de Dios. Jesús, ya que fue rechazado el día en que fue proclamado rey, fue rechazado por la nación, ¿qué va a pasar un día? Que Él va a volver por segunda vez. Pero esta vez ya no sobre un burrito, sino que en Apocalipsis dice que viene montado sobre un caballo. Ya no va a estar simplemente humilde y sencillo con los más sencillos y buscando y siendo siervo y lavando pies de todos para convencerlos. No, ya no. Sino que viene como ¿qué? Como juez. Como juez. Cambia su función de salvador a juez. Y viene como juez a juzgar al mundo. A todos los que aceptaron su reinado sobre su vida serán salvos. Pero a todos los que rechazaron el reinado de Jesús sobre sus vidas, así estén en iglesias cristianas, así se llamen cristianos, pero que Jesús no era su rey, a todos esos serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Y a todos los salvos, la tierra, como leímos esta mañana, será bautizada con fuego y se quemará todo y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde viviremos con Jesús para siempre. Jesús hombre, hecho hombre, viviremos para siempre. Entonces la pregunta hoy es, ¿aceptarías a Jesús como tu rey en tu vida? ¿Estarías dispuesto a doblegarte a Él y proclamarle el rey de tu vida? ¿O te contentas simplemente con decir, yo creo, pero no se ve nada en su vida? Esa es la pregunta hoy. Y hoy, claro, recordamos que Jesús volverá otra vez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se frustró su plan? No, todo estaba. Él sabía la nación lo iba a rechazar, pero él también sabía que era necesario que la nación le rechazara, porque dice Romanos 11 que por la desobediencia de Israel vino la bendición para todos los gentiles. Pero que si por la desobediencia de Israel vino la bendición para todas las naciones, ¿cuánto más será la bendición para las naciones cuando Israel sea restaurado? Y eso es lo que efectivamente va a pasar. El rey vendrá, y la Biblia dice que vendrá a reinar por 1000 años sobre la tierra, lo que se llama el milenio, Apocalipsis 20. Entonces el rey se manifestará y reinará en Jerusalén y traerá paz y bienestar por 1000 años. Israel será, no el Israel incrédulo, no, el Israel creyente, el Israel verdadero, el Israel de Dios será entonces y se cumplirán todas las profecías. ¿Cuántos hoy dicen bendito el que viene en el nombre del Señor? En mi vida, en mi vida. Señor les bendiga.